Hola chiquitos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Ya tenía mucho que no venía a grabar aquí en este fondo. Así es chiquitos, esta es parte de mi casa. Para los que son nuevos, pues sean bienvenidos a mi casa. Y quise hacer este video porque creo que tenía muchísimo que no hacía un video de Q&A, que es de preguntas y respuestas. Y como este canal va creciendo cada vez más y sé que hay muchas personitas nuevas, dije, necesito que me conozcan para que nos conozcamos un poquito más y toda la cosa muy bonita. Para lograr hacer este video les pregunté que me hicieran preguntas. Sí, les pregunté preguntas para que me hicieran. Entonces sí, encontré varias preguntas y escogí algunas que creo que sería muy interesante respondérselas. Así que pues bueno, antes de comenzar quiero presentarme chiquitos. Para todos los que son nuevos, sé que hay muchos que me han seguido desde que apenas comencé. Sé que hay muchos que me empezaron a conocer desde no sé cuándo. Pero para los que son nuevos y no tienen idea de quién es esta Jex coreana, bueno, como dice mi canal, yo soy coreana, soy 100% coreana, no soy nada mezclada con nada, soy 100% coreana. Y mi nombre real no es Jex, es Kim Jae-eun, es mi nombre original. Pero me dicen Jex porque es la abreviación de mi nombre, o sea, Jae-eun, J-E-K es de Kim y S es del apellido materno, Shin. Entonces por eso nació esto de Jex. Y coreana, pues porque soy coreana. Entonces esto es lo más básico que tienen que conocer de mí antes de que les siga platicando más detalles de mi vida. Y ahora sí voy a comenzar con las preguntas que me hicieron. La primera pregunta dice: ¿naciste en Corea y creciste en México o naciste en México y creciste en Corea? Yo nací en Corea y a los 6 años me mudé para México con mi familia. Entonces sí, ahí tuve una larga vida hasta la preparatoria y actualmente me encuentro viviendo en Corea. Pero sí, yo soy coreana. La segunda pregunta dice: después de vivir en México, ¿hay algo que te siga sorprendiendo de él? Una de las cosas que más me sorprendió de México es que cuando yo vivía en México, la gente cuando me veía me decía chinita o japonesa, pero nunca, bueno, sí, tal vez 2-3 veces, pero casi nunca la gente me decía que era coreana. Pero ahora estos días ya cambió mucho ese concepto. Ahora ya la gente conoce un poquito más de mi cultura, de mi país, y la gente ya no llega y te dice eres china o eres japonesa. Incluso estos días ya cuando voy a México me dicen que sí soy coreana, y es algo que nunca pasaba antes cuando yo vivía ahí. Entonces me sorprende mucho que México haya cambiado en ese aspecto, que conozca un poquito más de Corea y sepa que existe un país que se llama Corea. Y yo digo que esto ha ido cambiando gracias al K-pop, que fue creciendo a nivel mundial. Y aparte del K-pop, cosméticos coreanos, todo eso pues es muy grande en Corea. Entonces creo que la gente ya empieza a conocer un poquito de mi país. Me sorprende muchísimo. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la comida que menos te gusta de Corea? Bueno chiquitos, ustedes saben, si ustedes son así fans de mi canal, sabrán que en muchos, la mayoría de mis videos hay comida. Y muchos de ustedes dicen que si no hay comida en mi video, no es video de Jex. Entonces, tanto así que me gusta la comida, disfruto probar muchas cosas. Pero sí les quiero contar que un video que subí hace poco de comida callejera en Corea, probé unos insectos así súper feos. Si no lo han visto, tienen que ver esa reacción mía. Fue lo mejor, fue el highlight del video. Pero bueno, eso fue horrible. En serio, no puedo explicarlo. Entonces, eso que se llama pondegi es un tipo de insecto que se disfruta mucho en Corea, pero pues no todo el mundo le gusta y a mí no me cayó bien. Y aparte, como yo le tengo fobia a los insectos, no puedo ni siquiera matar a un mosquito. Con eso les digo que le tengo tanta fobia a los insectos. Pero ese día no sé con qué ganas me atreví a meter ese insecto en la boca. Creo que es porque estaba grabando para ustedes y dije, bueno, ya, de una. Pero en serio fue lo peor que he probado de mi vida. Pero bueno, creo que valió la pena mi reacción. Así que si no han visto ese video, tienen que ir a verlo. La siguiente pregunta dice: ¿estabas con Juan? Miren, déjenme decirles, déjenme recordarles que, bueno, si ustedes no saben quién es Juan, él es colombiano pero vive en Corea. Entonces muchas veces grabamos juntos porque la pasamos muy bien grabando juntos, nos reímos muchísimo. Entonces ha habido mucho eso de que los shippea y así toda la cosa romántica.
Pero bueno, se los vuelvo a recordar que no, nunca hemos estado juntos. Bueno, obviamente sí vamos a estar juntos, pero no así para una relación, nunca. Él para mí es un mejor amigo, es como un hermano, alguien que puedo confiar, somos muy cercanos, pero nada de eso. La siguiente pregunta dice, ¿te costó mucho aprender español? Bueno, déjenme contarles que la primera vez que yo llegué a México estaba más chiquita de lo que ya estoy ahorita. Entonces me fui a la edad en la que estaba aprendiendo mi propio idioma, el coreano, pero como que a medias, ¿no? Estaba apenas aprendiéndolo, haciéndolo mío, pero de repente me llevan a México. Entonces, la verdad es que estaba muy difícil todo. No tengo un buen recuerdo de eso porque pues es hace mucho tiempo. Pero sí recuerdo que las primeras veces que iba a la escuela lloraba muchísimo, no quería ir a la escuela porque no podía hacer amigos, no podía comunicarme con los amigos. Entonces era súper complicado, aparte pues no entendía nada, ¿no? Pero sí, tal vez esa pequeña etapa sí fue difícil, aunque no la recuerdo claramente como para seguir sintiéndome triste por ese pasado. Y ese sufrimiento creo que fue muy corto porque pues como era niña yo me adapté súper rápido con el idioma. Y quiero añadir también que se me hizo fácil este proceso de aprender el idioma porque la gente es muy abierta, muy amigable, siempre te quieren ayudar, te quieren conocer. Entonces para mí creo que fue una etapa de sufrimiento muy corto. Entonces es por eso que les digo que no tengo un súper recuerdo triste del pasado, sino que un recuerdo bonito. La siguiente pregunta dice, ¿cuántos idiomas puedes hablar y cuál es el porcentaje que manejas en cada uno de ellos? Bueno, creo que esta es una pregunta muy buena para contestárselas. Y es que como yo hablo coreano, hablo español y también hablo inglés, se mezclan todos los idiomas en mi cabeza, que muchas de las veces mezclo los tres idiomas en conjunto. Es un desastre en mi cabeza, pero es algo ya tan normal que hago que no se me hace extraño, ni me hago bolas, ni me pierdo, ni nada. Es tan normal pensar en tres idiomas, tener una conversación en tres idiomas, es algo súper normal para mí. Pero hablando de porcentaje, yo diría que el español es el idioma más cómodo para mí, porque como sea yo viví la mayoría del tiempo en México y después coreano porque pues soy coreana y ahorita estoy viviendo en Corea y tengo que hablar coreano para sobrevivir en Corea, y pues el inglés porque mi carrera es de literatura inglesa, pero como casi no frecuento hablar en inglés, estoy más cómoda con el español, coreano y al final el inglés. La siguiente pregunta dice, ¿qué edad tienes? Bueno, esta pregunta me lo han hecho muchas veces, y en muchas ocasiones cuando hago transmisiones en vivo me preguntan ¿cuántos años tienes? Y muchos me dicen 18, 19, 20, por ahí, ¿no? Pero casi muy poquitos dicen mi edad real. Yo tengo 25 años en edad internacional, 26 años en edad coreana. Entonces sí, nací en 1993, soy una chiquita llegando a los 30, entonces así está la cosa. La siguiente pregunta, que es una pregunta muy buena también, que dice, ¿me quieres? Obviamente te quiero, los quiero muchísimo a todos. Gracias a ustedes soy la persona que soy hoy y la persona que voy a ser mañana, pasado mañana, después de un año, 2, 3, 5, 10, no sé, pero gracias a ustedes yo soy la persona más feliz, no sé si del mundo, pero de Corea tal vez. Entonces sí, los quiero mucho. La siguiente pregunta dice, ¿Corea o México? La pregunta más simple que vi, pero más complicada de responder, chiquitos. Si les cuento todo lo que pienso, lo que les quiero platicar, este video no acabaría nunca. Pero bueno, tratemos de hacerlo más simple posible. A mí me gusta mucho Corea porque pues primero que nada soy coreana y debo estar orgullosa de mi país, pero además de eso pues Corea es un lugar muy moderno, hay muchas cosas que puedes hacer, muchas actividades, es un país en el que nunca te aburrirías. Entonces en ese aspecto me gusta muchísimo, siempre hay algo nuevo que ver, algo nuevo que probar, algo nuevo que experimentar, entonces me gusta muchísimo en ese aspecto. Pero si tocamos el tema de las personalidades, la cultura, la gente como yo prefiero más
la de México. Porque México para mí es un lugar en donde la gente me recibe con los brazos abiertos. Y esto no lo digo ahorita, sino que yo desde pequeña, como se los dije hace unos momentos, desde pequeña yo sentí eso. Entonces, para mí la gente mexicana, las costumbres de la gente mexicana a mí me encanta. Pero está difícil, chiquitos, está difícil. En este momento yo diría que prefiero estar en México porque todos ustedes están allá y muchos de ustedes me piden que me vaya para México, que viva en México. Pero estos días sí he estado considerando tener obviamente mi casa en Corea, pero también tener un lugar para vivir en México, para irlos a ver muy seguido. Pero vamos a ver cómo funcionan las cosas, vamos a ver qué piensan ustedes también. Quiero saber qué opinan de eso también. Escríbanme en los comentarios para que también me ayuden a sacarme de estas dudas, para que me ayuden a llegar a una conclusión. La siguiente pregunta dice: ¿cuándo volverás a México? Bueno, ya se los había contado hace unos en vivos antes que iba a ir a México y esto va a ser en diciembre de este año. Y me voy a quedar por varios meses y espero que en ese tiempo me pueda topar con muchos de ustedes en las calles. Espero, no sé, tal vez organizamos algo para que nos conozcamos en grande. Entonces sí, estén al pendiente de mi visita a México. La siguiente pregunta dice: ¿qué es lo que más te gusta de ser una youtuber tan famosa? Yo no me siento famosa y creo que esto es porque ahorita estoy en Corea. Porque saben, yo no tengo seguidores, casi nada de seguidores en Corea. Si tengo seguidores coreanos van a ser como alguien que yo conozco o la amiga de la amiga de la amiga que le cuenta de mí y todo eso. Pero en sí, como yo no tengo seguidores en Corea, la verdad yo no soy nadie en Corea. Solo soy una chiquita que graba por las calles en Corea, pero no, yo no me siento famosa. Tal vez cuando vaya a Latinoamérica, a sus países, a visitarlos, me vayan a recibir, me vayan a reconocer en las calles, a quererse tomar una foto conmigo y todo. Pero bueno, cuando voy para Latinoamérica, muchas personas me encuentran en la calle, se quieren tomar foto conmigo, etcétera, etcétera. Y eso a mí me encanta que la gente muestre su amor, porque es algo que en Corea no pasaría. Si yo tuviera seguidores coreanos y fuera famosa aquí en Corea, la gente no haría eso nunca. Tal vez diría de lejos: ¡ay, es Jax! Y ya. Pero no es como en Latinoamérica, que la gente es súper abierta, que llega corriendo, te da un abrazo, quiere una foto, quiere todo contigo. Entonces es algo que a mí me encanta, pero sí, es como diferente en Corea y en Latinoamérica, es muy diferente. La siguiente pregunta dice: ¿te has hecho amiga de algún suscriptor o seguidor? Sí, déjenme contarles que he hecho muchos amigos. De hecho, grabé unos videos con ellos y la verdad es que me encanta conocer gente nueva y no importa si sean seguidores o lo que sea, me importa que sea esa persona y esa persona me conozca y yo como que también me dan ganas de conocerlos. Entonces eso es algo que aprecio muchísimo y me encanta también. Y hay muchas otras preguntas, pero terminemos con esta última pregunta que dice: ¿vendrías a España? Claro que sí. Últimamente me he encontrado muchos, pero demasiados comentarios de gente que me ve desde España y yo digo: ¿cómo si mis gráficas no dicen que España está en la lista de los top países que me ven? Pero me sorprende que haya tanta cantidad de gente española. Entonces por ellos quiero ir, pero aparte es un país a la que siempre he querido ir desde pequeña. Entonces voy a ir sí o sí, tal vez el próximo año o en 2 años, no sé, pero muy pronto voy a estar por allá. Y bueno, chiquitos, si continuamos, creo que este video jamás va a terminar porque hay tantas cosas que les quiero platicar de mí, pero espero que aunque sea poquito me hayan podido conocer. Si quieres una parte 2 o si quieres que hagamos una serie de preguntas y respuestas pero de otra forma, házmelo saber. Cualquier cosa que ustedes pidan, yo lo hago. Estoy para servirles, chiquitos. Y pues nada, antes de irte, espero que me puedas regalar un lindo like. Recuerden que los quiero muchísimo, cuídense demasiado y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!